En un brunch, mi nuera dijo: «Hemos decidido no invitarte en Navidad». Yo solo asentí. Me llamo María Beatriz Alonso, tengo 71 años. Vivo sola en Briarwood Hollow, un pueblo tranquilo donde la nieve cae más densa que la memoria. Si acabas de llegar y quieres seguir nuestros videos, suscríbete al canal, porque quizá no nos encuentres de nuevo. Si me escuchas en una noche fría, en una cocina solo con el tic-tac del reloj, en una tetera que ya se secó, quizás no estemos tan lejos. Antes me llamaban mamá, abuela, la mujer que nunca olvidaba un cumpleaños, la que asistía a cada fiesta. Pero este año, por primera vez, no me invitaron a Navidad, no porque hubiera hecho algo malo, sino quizá porque llevaba demasiado tiempo ahí, tanto que me convertí en el fondo que nadie nota. No cuento esto para quejarme. Lo cuento porque puede que haya alguien más esperando una llamada que nunca llegó, una silla vacía en la mesa, un regalo sin abrir, y una madre que una vez pensó: si soy lo bastante buena, todavía me querrán. Si eres esa persona, quédate un rato. Te hablaré de los inviernos que he sobrevivido y de cómo aprendí una de las lecciones más simples y duras: reservarme un lugar. Todo empezó un domingo frío en el café al que siempre iba, cuando oí la frase que lo cambió todo. Lo hablamos entre nosotros. No vendrás para Navidad este año. Ella lo dijo sin rodeos. Asentí como si no valiera la pena bajar el café. Fern and Hearth estaba igual que siempre el domingo antes de Navidad. Lo justo de ocupado, acogedor a esa manera cuidadosa. Paredes de ladrillo rojo con guirnaldas secas, pequeñas luces, apenas brillando, más decorativas que cálidas. Las sillas seguían con ese suave tapizado crema, bordes un poco gastados, pero siempre limpios. Me senté en mi sitio habitual junto a la ventana, donde veía el árbol de Navidad del pueblo frente a la oficina postal, aún con 2 listones descoloridos y una estrella plateada opaca. Como cada año, llegué temprano y pedí un capuchino, lo de siempre. Lucía, la mesera joven con hoyuelo en la mejilla izquierda, no tuvo que preguntar. «Sigue con el muffin de fresa». Sonrió, dejando la bandeja como si yo fuera parte del mobiliario. Asentí. «Gracias, querida». Su sonrisa fue lo único que me hizo sentir que no había desaparecido del todo esas mañanas. Javier llegó primero, siempre puntual, preciso como una manecilla. Diego vino un poco retrasado, como si aún no hubiera salido de la noche anterior. Se sentó sin quitarse la bufanda. Valentina le sacó la silla con decisión, espalda recta, suéter beige de cuello alto, manos sobre el menú que en realidad no miraba. No pregunté cómo estaban. Esos desayunos no eran para ponerse al día, eran para llegar, pedir, anunciar y marcharse. Valentina no esperó a que las bebidas llegaran. Lo dijo sin vacilar. Lo hablamos entre nosotros. «No vendrás para Navidad este año». Volvía a sentir como si ya me lo hubiera dicho a mí misma antes que ella. Diego me miró de reojo, luego bajó la vista a la mesa. Valentina continuó, como si necesitara terminar la explicación para que fuera oficial. «Camila está en esa edad en que necesita más privacidad. Pensamos hacer algo más sencillo este año, solo nosotros y los niños. Jonás aún es pequeño, no se dará cuenta. Pero Camila...». Asentí otra vez, no en acuerdo, sino para terminar la frase. Nadie tocó mi muffin. Seguía ahí, tibio, junto a un capuchino ya a medio beber. Me levanté. «Supongo que pagaré lo mío». Saqué la cartera y puse el cambio, exacto junto al plato, cuidando que no se me cayera ni una moneda. Lucía volvió justo entonces con una bandeja de galletitas de jengibre para llevar. «Son caseras», dijo. La miré. Esta vez no asentí. «No las necesito. Gracias». Nadie me detuvo. Nadie me tocó. No hubo miradas incómodas. Salí del café como alguien que abandona una obra en la que ya no le quedan frases. Y no había terminado con este capítulo. Apenas empezaba. El aire afuera mordía la piel. La acera ya había sido salada, pero parches de hielo gris todavía brillaban bajo los pies como heridas que no terminan de sanar. Caminé despacio, no por falta de fuerzas, sino porque no había prisa hacia ningún lado. La gente pasaba con prisa. Todos iban a algún sitio cálido, a la oficina postal, a la panadería, tal vez a casa. Yo no. Me dirigí a la colina donde había dejado el auto. No caminaba por este tramo en diciembre desde hacía 12 años, desde que Camila iba a preescolar y yo la recogía 2 veces por semana. Entonces, Valentina parecía agradecida.
Antes me llamaba la que mantenía vivas las tradiciones. Aún recuerdo cuando me pasó un termo con chocolate y dijo: «Gracias por venir temprano, mamá. Hoy también llegué temprano, solo que esta vez nadie me necesitaba. Ellos vinieron a tomar una decisión. Yo vine a recibirla». En la esquina estaba la librería de segunda mano a la que solía llevar a Diego cuando estaba en tercero. Él miró tanto el mapa del techo que tuve que volver para comprarlo. Ahora, pegado en la vitrina, un cartel: 60% de descuento. Se mudan pronto. Todo se aleja de los lugares que una vez fueron míos. Me detuve y miré adentro, no porque necesitara un libro, sino porque necesitaba una razón para no seguir caminando. Algo dentro de mí rompió un hilo que me ataba a la imagen de la madre, la abuela que siempre llegaba. Se partió y nadie miró atrás. Es extraño darse cuenta de que tu presencia ya no encaja en los planes de nadie. No duele de golpe. Es un hueco, como entrar a una habitación familiar donde todo sigue en su lugar, menos tú. Metí la mano en el bolso y saqué las llaves. Me temblaron un poco, no por la edad, sino por la sangre que aún busca su ritmo tras la frialdad de Valentina. Ella no gritó, no me insultó, simplemente no me invitó a Navidad. Y de alguna forma eso bastó para cambiar toda la estación. Diego no me defendió. Se quedó ahí, como una silla que siempre estuvo en esa esquina. Quizá pensó que el silencio mantenía la paz. Quizá creyó que yo era demasiado fuerte para sentir. A nadie se le ocurrió preguntar si yo también tenía sentimientos. Siempre fui la que cedía el sitio, la que cortaba el pastel con más betún, la que asaba el pavo sin cebolla porque Valentina es alérgica. Siempre fui la fácil, hasta que decidieron que no hacía falta considerarme. Oí el viento de la puerta al abrirse detrás de mí. El olor a rollos de canela se escapó. No volví la vista. No entré. Y en ese instante, junto al auto, una frase me vino clara, como un susurro. Nadie. Recuerda que fui yo quien construyó la primera casa en la que ellos vivieron. En el borde helado de la banqueta, caminé despacio, no por cansancio, sino porque del otro lado no esperaba nada. Volví a mi departamento silencioso, con las tablas del piso que crujen y la caja de regalos en la repisa del ático todavía esperando ser abierta, como si este año no fuera a ser distinto del anterior. Esa caja, a lo largo de tantos inviernos, se volvió un ritual que nunca cuestioné. Jamás recibí una invitación formal para Navidad, ni una sola vez, pero cada año preparaba los regalos con un mes de anticipación. Nadie decía: «Mamá, queremos que vengas». Nadie preguntaba: «¿Qué platillo te gustaría para la cena?». Aún así, hacía mi lista. Año tras año, cada obsequio lo envolvía con papel de copos de nieve, amarrado con listones rojos o plateados, según mi ánimo. A Camila le gustaban los paquetes suaves, así que elegía bufandas. Jonás amaba los legos. Busqué por todas partes el set de policías. ¿Qué quería? Siempre incluía algo para la cocina. Un exprimidor, tal vez. O un juego de tazas grabadas con nombres. Con Diego era distinto. Casi nunca abría su regalo frente a mí, pero sin falta le dejaba una bufanda de lana oscura y una tarjeta de Home Depot escondida en un sobre aparte. Nadie daba las gracias, pero no lo esperaba. En ese tiempo pensaba que recordar a alguien ya era suficiente. Nunca me detuve a pensar si me invitarían. Creía que debía estar ahí. Cada diciembre sacaba la escalera del ático para bajar la caja navideña, aún sabiendo que quizá no usaría nada. Tal vez me acostumbré a preparar, como si no hacerlo facilitara que me olvidaran. Abrí la caja. Viejos periódicos cubrían cada adorno. Algunos habían perdido el brillo. Otros tenían pequeñas grietas, como si el tiempo los hubiera acariciado al pasar. Los limpié con un trapo seco. El olor a pino seco, guardado al fondo, subió y me llevó a inviernos antiguos. Cuando vivía con el padre de Diego, poníamos un pino real de más de 1,80 m. Cada mañana, la resina se escurría en el piso. Entonces, me llamaban la guardiana de la temporada. El año en que Diego perdió su trabajo en construcción, no pregunté nada. Solo llamé al banco y transferí $5,000 a su cuenta. Sin nombre, sin mensaje, y jamás se volvió a mencionar. Pero sé que ayudó. Ese mismo mes, Camila estrenó zapatos y Diego ya no tuvo que hacer entregas de noche. Cuando Valentina tuvo a Jonás, volvió a casa 3 días antes de hablarme. ¿Podrías cocinarnos algo? Preparé avena con manzana y la dejaba en el refrigerador cada tarde. Nunca entré. Dijeron que necesitaban espacio. Asentí.
He vivido de esos asentimientos tanto tiempo que no recuerdo la última vez que alguien me preguntó si quería algo. Creo que me programé para quedarme en la orilla, mientras no ocupara demasiado lugar. Esa tarde caminé a la librería Page and Pine, buscando un regalo para Camila. Una vez, cuando tenía 6 años, me escribió una tarjetita. Abuela, no olvides el dulce de menta. Lo amo. La guardé en mi cartera casi 2 años. No sé si ella aún recuerda a qué huele la menta. La tienda estaba tranquila, con mezcla de madera de pino y papel fresco en el aire. Una pequeña campanita colgaba de la ventana, con ese sonido que te hace sentir que nada necesita prisa. Evelyn, la dueña, seguía usando esa bufanda enorme. Sus ojos se arrugaron en sonrisa al verme. ¿Buscando otro regalo para tus nietos, señora María? Asentí, luego me detuve. No, hoy, no. Aún no escogía nada. Me quedé un rato en silencio, mirando la sección infantil. Libros de pasta dura con renos, Santa Claus, hombres de jengibre, todos bien alineados. Había uno que solía leerle a Diego hace casi 40 años, la noche antes de Navidad. No recuerdo mucho de la historia, solo que él bostezaba al llegar a la parte de los renos voladores. A él le gustaban las cosas reales. Yo, en cambio, quería aferrarme a lo poco de magia que aún dejaba el invierno. Evelyn me pasó una taza, de té ladeando la cabeza. ¿Sabes? Buscamos narradora los sábados en la mañana. Los niños vienen en pijama, se sientan bajo el árbol. Es un gusto. Sonreí apenas. ¿Crees que yo podría ser narradora? Eres la más natural. Lo sé, respondió sin dudar. Tu manera de hablar, lenta y suave, hace que la gente quiera escucharte. No contesté. Solo tomé un libro de pasta azul profunda. Leer cuentos a los niños. Eso lo hacía cada noche en mis primeros años de madre. Pero nunca nadie me lo pidió fuera. De la familia. Me senté en la banca acolchada junto a la ventana. Afuera empezaba a nevar de nuevo. Ligero, suave, silencioso. Dentro, el sonido de páginas pasando y una campanita leve crearon un fondo tranquilo. Y entendí que existe un mundo donde no tengo que ganarme el lugar con regalos, silencio o sacrificios. Solo que nunca me atreví a entrar en él. Salí de la tienda sin llevar nada. Evelyn me entregó una tarjeta con el horario de narración. La guardé en el abrigo. Ni promesas ni rechazos. Caminé a casa. El viento estaba más frío que en la mañana. El departamento, oscuro, sin nadie esperando. En la mesa seguía la caja de regalos del año pasado, intacta. Abrí mi libreta. La página estaba en blanco. Sin citas, sin lista de compras como todos los años. Miré mis dedos con arrugas suaves, ya no rápidos, pero firmes para escribir una sola línea, clara y con cuidado. Este año intentaré no llevar nada y ver quién aún me invita. Me quedé ahí mucho tiempo. Quizás sea hora de hacer inventario de todo lo que he dado y por fin preguntar qué queda para mí. Fui contadora. Recuerdo cada dólar, pero nunca usé esa habilidad para contar lo que entregué. Hasta esta semana. Imprimí los estados de cuenta y los extendí sobre la mesa del comedor, que ahora también es mi escritorio. El arce está rayado en partes desde que se me cayó un plato el año pasado. Un bolígrafo rojo junto a la tableta, una taza de café desde la mañana. No lo hacía para culpar a nadie. Solo necesitaba saber cuánto de mi vida puse en otros sin que me nombraran. Primera línea. $200 al mes de internet por 4 años seguidos desde que Valentina dijo: nosotros cubrimos. Mamá, solo mantén la cuenta a tu nombre para que no la corten. No recuerdo si asentí o me quedé callada. Igual, el total sumó 9,600. Luego, reparaciones en casa. El sótano de Diego se inundó. Yo cubrí el seguro y adelanté el costo. 14,500. Después, el enganche para ayudar con su auto. 6,200. Cursos de verano de Camila. 1,800. Factura del hospital cuando Jonás tuvo fiebre alta hace 2 inviernos. 3,200. Y eso sin contar comidas, juguetes, recibos de luz que pagué en silencio. Lo puse todo en una hoja de cálculo. Filas por cada gasto, columnas por cada año. El número final, 276,800. Me quedé mirando mucho rato, no por la cantidad, sino porque nunca imaginé que podía dar tanto y aún sobrevivir. No cómodamente, solo sobrevivir, sin sentir que me quedaba algo. El celular reposaba callado en la mesa. Presioné el botón y dejé un recado en la oficina legal que usé por años. Necesito cancelar todas las transferencias automáticas y quiero revisar mis autorizaciones.
No me tembló la mano. Solo quedó el silencio. Esa tarde pasé por Maple Bean, un pequeño diner que todavía hace el pan tostado crujiente por ambos lados, como cuando trabajaba con los contadores jubilados del círculo. Las mesas siguen siendo redondas de acero. La mesera aún me recuerda. Prefiero el té de menta al café. Silas ya estaba ahí, más canas que la última vez, pero la espalda aún erguida. Trabajamos juntos en algunos eventos benéficos tras jubilarnos. Escuché que piensas revisar tu testamento, dijo cuando me senté. Asentí. Creo que es hora de redefinir lo que realmente significa mi parte. Silas no insistió. Solo sacó su libreta y me pasó una hoja. Suele escribirla para jubilados, pero creo que te queda mejor. Decía, no te invitaron porque no valieras. No te invitaron porque creyeron que siempre entrarías de todos modos. Solté una risa corta. Tal vez sí entré demasiado seguido. Nos quedamos un rato más, en silencio. A veces los jubilados saben cuidar sin meterse. Silas pidió otro té helado de limón. Yo no pedí nada más. Antes pensaba que si no ayudaba, ellos sufrirían, dije mientras las luces suaves del diner empezaban a apagarse con la tarde. Silas no respondió, solo asintió despacio. Me fui antes de que oscureciera del todo. La nieve aún no caía. Caminé por un tramo de Main Street. Las luces navideñas ya adornaban los postes. En el banco cercano, una mujer mayor contaba monedas de una bolsita de tela. Sus guantes estaban desgastados. El vaso plástico a su lado tenía el borde astillado. No miraba a nadie, solo a su tarea. Me quedé observando, no por lástima, sino porque la entendí. Quizá ella también fue la que siempre preparó, siempre cedió, siempre dijo que sí. Y un día, nadie la necesitó más. Nadie la echó. Solo no le guardaron un lugar. Al volver a casa, abrí mi archivador, 3 carpetas de ahorros. Añadí una cuarta, para mí, en cualquier situación. Moví $12,000 ahí. Nadie lo supo. Nadie tenía que saberlo. Solo yo. Y por primera vez, no esperé permiso de nadie. La noche cayó despacio. El viento susurraba en las ventanas, pero la vieja lámpara del escritorio mantenía tibio el cuarto. La encendí. Un brillo amarillo acarició las arrugas de mis manos y la factura con mi nombre arriba. Por primera vez en años, taché mi propio nombre del libro familiar. Cerré la carpeta y miré la ventana, cubierta de neblina. Y por primera vez en años, no quise quedarme en un lugar donde solo me mantenían porque era conocida. No dejé nota, ni palabras de despedida. Solo tomé las llaves de la cabaña Kia, la que alguna vez fue mía, y conduje mientras la nieve empezaba a cubrir la orilla del camino. La cabaña está junto al lago Pino Grande, donde el bosque de pinos es más denso que la memoria. Está a unos 20 minutos del pueblo, pero manejé despacio, como si el auto tampoco quisiera interrumpir la calma que me esperaba. Al abrir la puerta, el olor a madera vieja y a fuego del invierno pasado me envolvió. Nada había cambiado, porque nadie había venido desde entonces. Me pregunté si Valentina recordaba que aquí celebramos el primer día de Acción de Gracias de Camila. Probablemente no. Ella prefiere casas con buen Wi-Fi y entradas grandes. Encendí la chimenea con periódico viejo y leños secos de la caja. El fuego prendió con un crujido suave, como un respiro. El piso de madera rechinó bajo mis pasos, como si me saludara. Dejé mi mochila en el sofá gastado. Luego entré al dormitorio y corrí las cortinas. La luz entró tenue, suave. Nadie sabía que estaba aquí. No por enojo, sino porque por primera vez quería elegir un lugar solo para mí, sin explicación, sin pedir permiso. Esa tarde caminé por el sendero de tierra hasta el mercado de fin de temporada. Los puestos eran pequeños, calentadores zumbando bajo los mostradores. Compré una bolsa de manzanas doradas y me detuve en la panadería. La mujer a mi lado levantó la vista y la reconocí. Colin Mayer. Fuimos a la secundaria juntas. Una vez intercambiamos cartas cuando se mudó al norte. Vivía sola desde que su esposo falleció. Escuché que su hijo intentó vender su casa sin consultarle. Ella lo llevó a juicio y conservó su cabaña. Colin me reconoció enseguida. María Beatriz, asentí. Levantó una bolsa de pastelillos de manzana. Siguen sabiendo igual. Y la verdad, ya no necesitamos nada nuevo a nuestra edad. ¿Cierto? Cada una compró su porción y volvimos a la cabaña. Preparé chocolate caliente. Ella se sentó en los escalones de madera, manos sobre las rodillas, como quien solía cuidar un jardín a diario.
Serví el chocolate en 2 tazas marrones de cerámica. Me temblaron un poco las manos por el vapor. Colin tomó la suya sin decir nada. Nos quedamos en lados opuestos de los escalones, espaldas contra la puerta, mirando el bosque cubierto de nieve. Nadie mencionó hijos. Ninguna habló de cartas sin enviar o llamadas que no llegaron. Nadie preguntó por qué estábamos en una cabaña invernal tan lejos. Tal vez, a cierta edad, estar presentes basta para entender. Las explicaciones solo hacen más agudo el vacío. Colin miró hacia el lago, ahora cubierto por una capa fina de hielo. La luz del atardecer lo cortaba con una hoja silenciosa de naranja. Me quedé con la cabaña, dijo, pero no con el silencio. Giré hacia ella. No me miraba, solo hablaba al viento. Quiero decir, se puede vivir sola, pero la ausencia de pasos, la sigues oyendo. Entendí lo que decía. Hay noches en que la calefacción arranca, un ruido inocente, pero retumba como si alguien susurrara mi nombre en un sueño. No por frío, sino porque no es la voz de nadie. No hablamos por un rato. El bosque susurraba suave, como olas lejanas de un mar distante. Le conté a Colin de la cabaña, que mi esposo la construyó con sus propias manos. Cada piedra de la base fue su elección. Acampamos aquí el primer verano tras la boda. Diego aprendió a trepar árboles en el pequeño bosque detrás. Una vez cayó y se rompió el brazo. Yo grité en urgencias mientras lo vendaban. Pensé que jamás perdonaría a la cabaña por dejarlo caer, pero volví. Cada año, cada invierno. Colin rió. Los hijos nunca cuidan lo que no les costó. Sonreí. Entonces lo guardamos nosotros, no para echárselos en cara, sino para aferrarnos a lo que nos queda. No estaba segura de que entendiera lo que quise decir, pero no necesitaba que lo hiciera. Esa frase era para mí, un voto silencioso de alguien que un día olvidó su valor. El sol bajó más. Colin se levantó y saludó con la mano, sin promesas de vernos de nuevo, pero no hacía falta. Quienes sobreviven a esta edad saben regresar cuando importa. Recogí las tazas, doblé la manta, aseguré las ventanas. Afuera, el viento se levantaba, pero adentro la chimenea aún brillaba. Colgué mi abrigo en el gancho de madera junto a la puerta. Un momento después, escuché un golpe. Abrí. Era el señor Rojas, mi vecino del otro lado de la colina. Traía una lata de galletas de avena envuelta en papel encerado. No dijo nada, solo asintió. Asentí y las tomé. «Bienvenida a la temporada fría», dijo, dándose la vuelta. No lo llamé de regreso, pero por primera vez no sentí que el corazón se me congelara con el aire. Cerré la puerta de la cabaña por dentro. El fuego murmuraba, y por primera vez en mucho tiempo no esperaba que sonara el teléfono. Nunca compartí la dirección, pero una mañana nevada vi una SUV, conocida estacionada en la entrada. Era la misma gris plata, techo alto, vidrios empañados, la que Valentina decía que era perfecta para niños y perros. La placa seguía siendo la misma que Diego eligió cuando lo ascendieron en 2018. Me quedé junto a la ventana, la taza aún tibia en la mano. No me acerqué, no retrocedí, solo me quedé quieta. Bajaron después de unos minutos de duda. Valentina primero, con abrigo blanco, cargando una caja de regalo con listón rojo. Diego detrás, el rostro oculto, bajo el gorro de lana. Camila, con sudadera roja, llevaba algo redondo de ramas de pino y escarcha. Abrí la puerta apenas lo necesario para invitarlos, pero no salí. Solo dije una frase sencilla. «Pasen, hay café». Sin abrazos, sin «¿por qué están aquí?», ni «estábamos tan preocupados». No lo esperaba, y ellos no fingieron. Valentina puso la caja de galletas en la mesa de madera al centro. Diego miraba alrededor como si entrara a un sitio que alguna vez fue suyo, pero ahora tenía otra cerradura. Camila se quedó quieta junto al arbolito que armé. Sin luces, solo moños de papel y piñas secas del patio. Serví el té. No pregunté qué querían. Valentina habló primero. «Mamá, sé que fue de repente. Digo, que te fueras». No respondí. Solo puse la taza frente a ella. Pensé que quizás solo necesitabas espacio, pero Camila te extrañó mucho. Miré a Camila. Ella no dijo nada. Solo colocó su corona hecha a mano en la mesa, con alambre, trozos de tela y 2 copos de papel desiguales. Estiré la mano, la toqué suave y asentí. Diego se sentó en la silla de madera junto a la chimenea. Hacía mucho que no lo veía sentado más bajo que yo. Me miró un momento y dijo «quedo».
Tu partida me hizo sentir perdido. Me senté frente a él, dedos enroscados en mi taza. El único sonido era el chisporroteo del fuego. No sonreí. No lloré. Nadie dijo nada cuando estaba ahí, dije. Me serví más té. Ahora callo yo, y ese es el problema. Nadie discutió. Nadie se defendió. Valentina se inclinó hacia adelante. Traje galletas de jengibre. Camila eligió el sabor que te gusta. Asentí, pero no abrí la caja. Tampoco dije gracias. Ya viví lo suficiente para saber que no todo lo que dejan en tu puerta es amor. La luz tenue de los foquitos alrededor del librero hacía el cuarto más cálido, pero nada podía calentar la distancia entre ellos y yo. Tomé la corona de Camila y la colgué en la puerta del dormitorio, en el mismo clavo que guardé de otras navidades. Ella me miró. No dijo nada. Solo apretó los labios, como hace su madre cuando no quiere llorar. Me senté de nuevo. Diego miró hacia la ventana. «Mamá, ¿vas a regresar?» Negué con la cabeza. «Entiendo», susurró. «Solo que todo se siente tan vacío». Lo miré. Este muchacho que temía a la oscuridad, que se aferraba a mí en Navidad cuando caía el hielo del techo. Ahora tenía casa, esposa, 2 hijos, y aún no entendía cuánto espacio necesita una madre. No lo culpé, tampoco lo perdoné. Solo dije suave, como si hablara el viento por mí. «No estoy enojada. Solo ya no vivo bajo instrucciones». Valentina hizo una pausa, como si algo se atorara en la garganta. Camila permaneció quieta, manos juntas en su regazo. Nadie dijo más, y yo no quería que lo hicieran. El silencio en un día espeso de invierno fue respuesta suficiente. Cuando se levantaron, no los acompañé a la puerta. Me quedé donde estaba, con la mano sobre la mesa. Escuché la nieve crujir bajo sus zapatos, la puerta del carro abrirse y cerrarse. Pero antes de que la sube se fuera, miré por la ventana. Vi a Camila girar la cabeza. Sonrió. Una sonrisa idéntica a la mía cuando tenía 11. No supe si era para mí, pero de cualquier manera, esa visita cerró una puerta y abrió un camino que elegí yo. Antes me llamaban mamá, esposa, abuela, pero nadie preguntó, «¿Cómo quieres que te llamemos?». Esa mañana caminé por el sendero de piedra cubierto de hielo, brazos cargando una canasta de galletas de canela y un libro gastado con esquinas dobladas. Nevaba ligero. Pequeños copos se posaban en la punta de mis zapatos, juntándose en el borde de mi abrigo gris oscuro. La bufanda tejida a mano, aún con olor a champú de bebé, era la que Camila me dio hace 2 años. Page and Pine estaba en la esquina del pueblo donde todo parecía ir más lento al terminar el año. La puerta sonó con un suave timbre. Evelyn levantó la vista del mostrador. «María Beatriz», llamó, saludando como si me hubiera estado esperando. Nadie ahí sabía cuántas cenas pasé en silencio, sentada en mesas, sin nombre. Aquí yo era solo la mujer que traía galletas y unas cuantas historias. El rincón de lectura estaba junto a la ventana, donde la luz de invierno entraba suave por el vidrio empañado. Los niños se sentaron en círculo sobre la alfombra, con diademas de reno, manitas, sujetando tazas de cocoa caliente. Me incliné despacio, puse la bolsa de galletas en la mesa de madera y abrí el libro. El cuento que narré ese día no tenía princesa ni dragón, solo una mujer mayor viviendo sola en una cabaña del bosque. Antes tuvo una gran familia, pero con el tiempo, uno a uno, olvidaron cómo tocar la puerta. Los niños escuchaban con ojos grandes, en silencio. No interrumpieron. No preguntaron por qué, no necesitaron saber el nombre real de la mujer, solo necesitaban saber que ella aún estaba ahí, encendiendo su fuego, contando historias a las ardillas, al viento y a los pinos. Hablé con voz pareja, sin teatro, sin exagerar, como si me leyera a mí misma. Al terminar, repartí las galletas. Nadie preguntó, «¿Con quién vives?», ni «¿Cuántos nietos tienes?». Solo dijeron, «¿Nos cuentas otra?», y asentí, como si aún tuviera algo digno de guardar. Me quedé un rato después de que los niños se fueron. Evelyn se acercó despacio, dejó una tarjeta sobre la mesa. «Buscamos a alguien que cuente historias más seguido», dijo. «Sé que no eres de títulos, pero si quieres, imprimiré un letrero pequeño. Narradora residente, María Beatriz Alonso». Reí apenas, no por el título, sino porque por primera vez vi mi nombre escrito sin ningún papel pegado a él. Esa tarde caminé por el barrio. El aire era frío, lo justo para recordarme que el invierno aquí no consiente,
pero lo bastante suave para no apurarme. Me detuve frente a la vieja florería. No compré nada, solo respiré el aroma. Cuando era esposa de alguien, estaba demasiado ocupada para notar la diferencia entre tulipanes y lirios. Ahora lo sé, igual que estoy aprendiendo a distinguir entre ser querida y solo ser necesaria. Al volver a la cabaña, puse la canasta vacía en la mesa de madera, me quité el abrigo y reavivé el fuego. La corona que Camila había hecho seguía en la mesa, ya seca, pero intacta. La colgué en la ventana, no para que alguien la viera, sino para mí, para recordar que aún me aferro a algo. Esa noche abrí mi libreta vieja, la que me acompaña desde que llegué aquí, sin gastos anotados, sin instrucciones, solo unas líneas cortas, como huellas tras la nieve. Escribí una más. Hoy una niña dijo que cuento historias como magia. Me detuve, no porque fueran palabras bellas, sino porque antes creí que ya no quedaba nada en mí que pudiera llamarse magia. Ahora sé que cierta magia no viene de lugares grandiosos. Aparece en el momento en que dejas de intentar ser alguien más. A la mañana siguiente volví a la librería, no porque alguien lo pidiera, sino porque me gusta el olor a papel nuevo y la forma en que la gente se saluda con los ojos de verdad. Firmé la tarjeta de Año Nuevo que Evelyn había colgado en la puerta. No añadí nada, ni abuela, ni mamá, ni señora, solo de María Beatriz, nada más. Antes me llamaban muchas cosas: esposa, mamá, abuela, la niñera, la que hacía la cena, la que recordaba cada cumpleaños, aunque nadie recordara el mío. Nunca me quejé, solo pensaba que quizá había nacido para mantener el fuego encendido, para ser el fondo que ayudara a otros a pasar el frío sin sentirlo. Creía que amar era preparar todo en silencio sin que lo pidieran, como el árbol ya levantado antes de que los niños abrieran los ojos, como el pie ya en el horno, aunque nadie lo hubiera pedido, como el dinero que saqué de mi retiro y le di a Diego cuando perdió su empleo, sin factura, sin recibo, solo una madre haciendo lo que hacen las madres. Me acostumbré a no ser invitada, pero aún así presentarme, llevando todo conmigo, la comida, los regalos, mi presencia callada. Pensaba que era normal, como si mi valor se midiera en lo que aportaba, no en si alguien aún quería que estuviera ahí. Y un día dejaron de llamarme, no porque hubiera muerto, sino porque ya no era útil. Recuerdo la última vez que asentí en un brunch, sin protesta, sin ceño, solo un gesto, como si alguien hubiera cortado la cuerda que me ataba a la palabra familia, y me quedé ahí, quieta. Ese día entendí que algunas cosas desaparecen sin hacer ruido, como cuando te levantas de la mesa y nadie alza la vista para verte salir. Como contadora, siempre supe calcular, pero nunca usé esa habilidad para sumar lo que di a mi familia. Más de $270,000, sin un solo gracias. No por amargura, solo la verdad callada que tuve que enfrentar. Alguien me dijo una vez: la bondad quizá no siempre se agradezca, pero la dignidad nunca debe perderse. Me mudé a la vieja cabaña, no por enojo, sino para empezar de nuevo. Barrí el porche, apilé la leña, colgué las cortinas deslavadas otra vez. Me senté con Colleen, una mujer a la que sus hijos traicionaron, una mujer que pensó que se volvió sombra, pero juntas encendimos el fuego. Tomamos coco a tibia y comprendimos esto. Ya no teníamos que esperar a que alguien más encendiera la chispa. Cuando Diego y Valentina llegaron, no estaba enojada, solo ya no temía ser malinterpretada. No expliqué, no pedí perdón, simplemente me senté y serví el té. Y cuando Camila me dio la pequeña corona que había hecho, la sostuve, no porque fuera mi nieta, sino porque en sus ojos vi a la niña que fui, esperando que alguien pusiera una mano en su hombro y dijera: eres suficiente, siempre lo has sido. Cuento historias a los niños en Page and Pine, no porque necesite reconocimiento, sino porque aún tengo algo que dar, esta vez no por deber, sino porque lo elijo. Y cuento esas historias con mi propio nombre, sin títulos, sin papeles, solo María Beatriz. Y si escuchas esta historia, quizá desde una sala callada o en tu camino de regreso a casa, quiero preguntarte algo. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo solo para ti? Como una colcha vieja que mantuvo a toda la casa abrigada en invierno, hasta que un día, cuando ya nadie sintió frío, la doblaron y olvidaron cuánto habían dependido de ella. Pero, ¿y si esa colcha aprendiera a limpiarse sola,
a absorber el sol, a envolver sus propios hombros? Quizá entonces se sentiría más cálida de lo que nadie imaginó. Tal vez tú fuiste esa colcha alguna vez. Y si esta historia toca tu corazón, piensa en alguien que alguna vez te amó en silencio, quizá tu abuela, tu madre o la vecina que te horneó galletas en tu primera Navidad en el barrio. No esperes otro invierno para darte cuenta de esto. Algunos corazones solo permanecen cuando recuerdas sostenerlos.